and I'm here today with Veronica Levan Alias and Andreas Alias, and we're going to have a little bit of conversation about their connection to the Campos Menonitas of Chihuahua. Bienvenidos. Gracias. Ok, para empezar, preséntenme brevemente. Mi nombre es Verónica Lowen, soy de Cuauhtémoc, Chihuahua, de Los Campos, y estoy casada con Andrés. Yo soy Andrés Elías, vivo en Chihuahua y estoy casado con Verónica desde el 2017. Y decirnos un poco sobre sus historiales familiares y sus conexiones a los Campos Menonitas de Chihuahua. Bueno, yo crecí en Los Campos, mis papás, los dos crecieron ahí también. Mis papás, antes de que yo naciera, decidieron salirse de la iglesia tradicional menonita de Los Campos. Entonces yo crecí ya yendo a una escuela que nos permite, bueno, que está incorporada a la SEP, que nos permite aprender alemán, inglés, español. Entonces, pues yo crecí en Los Campos, pero fuera de tanto la cultura tradicional, exacto. Ajá. Tengo 3 hermanos y pues todos estamos muy agradecidos por la educación que tuvimos, por los papás que tuvimos, y nuestra relación con los menonitas tradicionales siempre ha sido muy buena. Mi papá tiene un negocio, entonces siempre crecí con la cultura mexicana, tanto como con la cultura menonita. Aprendí español desde los 3 años, entonces lo he hablado toda mi vida, y junto con el Plattich. Okay. ¿Y Andrés? Yo nací aquí en Chihuahua. La familia de mi mamá es de Aguascalientes, y la familia de mi papá es de aquí de Chihuahua. Voy a platicarles poquito de la familia de mi papá por un fin de cultural. A lo mejor no te la había platicado a ti, toda. No sé. En parte sí, pero toda no. No tengo muchos parientes aquí en Chihuahua, porque la familia originalmente es de Sonora. Sí. De Sonora. La familia llegó en el siglo XVIII a Sonora, pero en esos tiempos Sonora y Arizona eran parte de México. Sí. Era antes de que la guerra con Estados Unidos. Sí, Y todo era México. Entonces la familia se expandió a lo que hoy es Arizona. Sí. Cuando pasa la guerra de Estados Unidos con México y queda Arizona incorporado a Estados Unidos, la familia de mi papá quedó en Arizona originalmente, y ahí se desarrolló desde el 1800. En los años 20, en la Gran Depresión, el presidente Franklin Delano Roosevelt expulsó a gente de origen mexicano o de raíces mexicanas. Esa parte de mi familia, aunque ya tenía más de 100 años viviendo ahí, por órdenes del gobierno federal americano, fueron expulsadas varias familias. Es así como mi abuelo, Ramón Elías, llegó aquí a Chihuahua desde Arizona. Llegó muy joven, y él tenía educación americana, tenía costumbres un tanto americanas, y llegó a vivir en Santa Bárbara. Santa Bárbara está al sur de Chihuahua. Llegó a trabajar con una compañía minera de Estados Unidos. Ahí conoció a mi abuela y se casaron y tuvieron hijos. Tuvieron a mi papá y a mis 4 tíos. Esto lo comento porque somos muy apegados a la familia de mi papá. Esto es porque mi mamá ya falleció. Ella falleció en el 1997. Nosotros vivimos en Aguascalientes alrededor de 12 años. Y cuando ella falleció, regresamos a vivir a Chihuahua. Entonces, obviamente tenemos toda la cultura y todas las costumbres mexicanas. Pero sí tenemos un poquito de, por ejemplo, celebramos Thanksgiving. Tenemos, como somos pocos, no somos mucho de salir a fiestas, muchas reuniones familiares, no las tenemos. Somos una familia más pequeña, con eventos más pequeños y pocos familiares. Así es.
¿Y qué afiliaciones religiosas y culturales tenían sus familias? Y cuando eran niños, ¿cómo eran sus vidas diarias? Bueno, yo crecí yendo a la iglesia de Blumenau en el kilómetro 11. Sí. Para mis papás era muy importante que fuéramos a la escuela dominical y también que nos incorporáramos en la iglesia. Mis papás, cuando era joven, cuando era niña, no trabajaron mucho en la iglesia, pero ahora los últimos años han hecho muchas cosas. Mi papá ha trabajado en comités de la iglesia, mi mamá tiene varios grupos de mujeres con los que trabaja. Como mi mamá habla muy bien el español, ella ayuda a mujeres tradicionales que no hablan el español y pues las lleva al médico cuando necesitan apoyo en fiscalía, a veces tienen problemas, ella apoya en eso. Entonces yo he tenido unos ejemplos muy buenos de cómo ayudar en tu comunidad, de cómo los dones que tienes, cómo hacerlos servir, cómo usarlos. Tuve una niñez muy, muy bonita, pues no, éramos más apegados a la familia de mi mamá, entonces con la familia de mi papá no teníamos tanto que ver más que las reuniones de siempre, o sea, Navidad, Pascua y ya, o sea, era cuando los veíamos. Mi mamá viene de una familia muy grande, 19 hijos, entonces ella era la más chiquita, entonces yo ya no conocía a mis abuelitos por lo mismo, fallecieron y pues mi mamá apenas, bueno, mi abuelito falleció muy joven y mi abuelita la conocí, pero pues falleció cuando yo era niña. Igual con mi papá, tiene 12 hermanos, y con él son 13. Igual, él era uno de los más jóvenes, entonces mis abuelitos fallecieron, no los conocí. Pero la hermana mayor de mi mamá es como una abuelita, siempre ha sido para mí mi tía, pero es como una abuelita para mí. Y pues sí, o sea, siempre he ido a la iglesia menonita hablando de religión. Ahora que estamos viviendo en Chihuahua, tenemos el privilegio de ir también a una iglesia menonita, pero menonita no cultural, sino menonita de religión. Entonces eso para mí es algo diferente, pero lo estamos disfrutando mucho. Estamos apoyando con los jóvenes, estamos ayudando ahí. Entonces no fue tanto el cambio ahora que me casé con alguien de la cultura mexicana. Yo desde chico nací aquí en Chihuahua, pero a los 2 años de edad mi papá y mi mamá se fueron a vivir a Aguascalientes por la cercanía con la familia de mi mamá, que es de allá. Allá vivimos hasta los 12 años, en los cuales nos regresamos a Chihuahua porque mi mamá falleció. Todo el tiempo que viví en Aguascalientes, la familia de mi mamá católica, todos ellos, me tocó asistir a la iglesia católica. Pero toda la familia de mi papá son cristianos evangélicos y me tocó asistir también a la iglesia cristiana evangélica. Entonces toda mi niñez asistí a las 2 iglesias. Sí, iba a 2 misas cada semana. ¿Y fuiste bautizado Fui bautizado también por la fe católica desde niño. Sí. Mi mamá, antes de fallecer, ella se convirtió al cristianismo. Ella recibió a Cristo años antes de fallecer. Y pues sí tenía en Aguascalientes se nota más la cultura mexicana que por ejemplo aquí en Chihuahua. En el centro sur de México son costumbres más arraigadas y más fuertes que el norte. Interesante. Es muy fuerte el Día de Muertos, es muy fuerte el Día de la Virgen de Guadalupe. Celebraciones como el Semana Santa también tiene mucha relevancia en Aguascalientes. Entonces sí me tocó mucho una cultura mexicana muy fuerte. Pero ya aquí en Chihuahua pues ya es más diferente, es más difuminado, más ligero todo este tema. Yo de la cultura menonita no sabía casi nada. Aquí asistía a una iglesia evangélica que se llama Cristo Viene. Cuando llegamos aquí a Chihuahua, y mi único contacto era David Hayden, que él es menonita de Cuauhtémoc,
pero en esos tiempos estaba estudiando aquí en Chihuahua, en la universidad de aquí. Y yo lo conocí en la iglesia y también en la escuela de repente platicábamos, compartíamos experiencias. Pero desde ese pequeño contacto que tuve muy pequeño hasta que ya conocí a Verónica, mi primer contacto fue con la cultura menonita, más bien con ella. Sí. Sí. Interesante. En esa época, cuando eran niños, ¿qué tipos de interacciones entre culturas eran típicas? ¿Y qué tipos de interacciones eran normales o prohibidas? Bueno, como mencioné ahorita, yo crecí ya no en lo tradicional, entonces yo, gracias a Dios, mis papás nunca usaron el término de mexa y de ticha, o sea, para mis papás pues era, sí, o sea, todos éramos mexicanos, entonces yo crecí mucho con esa mentalidad de que yo soy mexicana igual que tú porque yo nací aquí en México, y eso pues se lo agradezco mucho a mis papás, porque sí, muchos de mis primos crecieron con que si te portas mal viene el mexa y te va a llevar, y cosas así. Entonces pues yo no, en ese aspecto no. También la familia de mi tía, la que ahorita mencioné que es como una figura abuela para mí, varios de sus hijos se casaron con mestizas, de la cultura mexicana, entonces eso también ya era, pues yo crecí con eso, entonces para mí casarme con alguien que no era de mi cultura, no era algo fuera de lo común. Sí, era normal. Sí, entonces yo en eso pues, sí, no tengo, no, o sea, no era anormal para mí. Ahora regresando a mi niñez, como mencioné ahorita también, mi papá tenía un negocio. Yo muchas veces, mi mamá tiene muchas historias donde yo entraba con las señoras mexicanas y les quería que probaran el pan menonita de mi mamá, entonces yo era siempre muy, no notaba que había una diferencia como niña, o sea, para mí eran todas personas, lo cual ayudó a que aprendiera español desde muy pequeña, porque era muy abierta, platicaba con todo el mundo, entonces yo soy muy agradecida por eso, porque yo no distinguía eso de niña, o sea, no era raro para mí. Muy abierta desde... Sí, exacto. Y para mis papás ellos siempre nos han dicho, o sea, pueden casarse con la cultura que ustedes quieran. Ellos nunca nos dijeron que tenía que ser solamente menonita. Entonces eso pues fue algo también que ayudó en mi niñez. Bueno, pues mi niñez fue totalmente mexicana y pues nada más. Cuando ustedes eran jóvenes, ¿había lugares donde lo era común haber interacciones entre jóvenes de diferentes culturas? ¿Y dónde sí habían? Pues no se veía mucho, bueno, de hecho nada. La verdad se veía, o sea, si veías jóvenes que estaban interculturales, la mayoría de la gente pensaría que algo estaba mal, que estaban haciendo cosas prohibidas, que no deberían de estar juntos. Entonces no, la verdad ni tenía. Si tenía amigos mexicanos eran por la escuela, pero no fuera de eso, no social. No, la verdad no. Como yo iba a la escuela del kilómetro 11, a la escuela Álvaro Obregón, pues ellos sí permiten que niños mexicanos entren, entonces yo sí, varios de mis amigos hasta hoy en día son de mi niñez, pero... que las familias se juntaban o así, no, eso no era. Yo sí podía invitarlas y ellas me invitaban, pero nunca había entre las familias, no había. Pero y entre los jóvenes, pues como digo, o sea, no se veía no como ahora es más común. Y ahora ¿cómo ha cambiado del pasado?
Bueno, ahora creo que como ya más personas están estudiando la preparatoria, cuando pues todavía no estaba, la Escuela Álvaro Obregón tenía preparatoria, pues tenían que ir a la ciudad, a Cuauhtémoc o a Álvaro Obregón a estudiar, Ajá. Entonces a Rubio, entonces pues ahí también se formaban amistades. Ajá. Y luego también algo que por ejemplo yo veo que también ha cambiado es la iglesia abrió una parte para las familias mixtas, entonces ajá. También ahí ya se están intercambiando más las culturas. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a Cuauhtémoc, vamos a la iglesia de Blumenau y siempre vamos al sermón de español. Entonces sí. Pues, bueno, aunque no siempre, pero usas la traducción. Audífonos. Ajá, pero sí, entonces eso también es algo que ha ayudado que se sienta más aceptable, que pueda haber parejas mixtas, también amistades mixtas. Ajá. Sí. La escuela ayuda mucho en eso también, porque ahí se conocen. Sí. O sea, ahí yo puedo decir que en la iglesia de Blumenau, bueno, en principio, yo la iglesia que asistí aquí en Chihuahua, Cristo viene, la forma de llevar la misa, desde los cantos, desde el sermón, el orden, es prácticamente igual al de Blumenau. Es muy similar. Ajá. Entonces, para mí, yo asistir a Blumenau fue muy fácil, para mí fue muy familiar, porque todo era muy parecido a la iglesia que yo iba aquí en Chihuahua. Ajá. Y luego además tienen traducción. Que sí, que todos los domingos siempre ha habido traducción. Una vez en años me ha tocado que no hay traducción. Y lo hacen a uno que no habla el idioma Plotich, sentirse bienvenido. Y con el sermón en español, pues aún más. Y bien interesante, cuando empezamos a ir a Blumenau, fuimos a unas iglesias en Cuauhtémoc para ver dónde nos sentíamos más a gusto. Y Andrés me decía, no, en Blumenau es donde me siento a gusto. Y la gente me preguntaba, ¿y habla alemán? ¿O habla Plotich? Bueno, habla alemán porque cantaba los himnos. Y porque algunos los conocía, entonces pues ya se sabía la melodía, yo nomás le agregaba las palabras. Sí, Entonces sí, o sea, nos sentimos a gusto en esa iglesia. Sí, qué bueno. ¿Cómo se conocieron ustedes? Bueno, nos conocimos por internet. Sí. En una página de internet, pues nos conocimos, nos pasamos el contacto por Facebook y ya por Facebook empezamos a platicar. Y aquí en Chihuahua tuvimos la primera cita. Aquí en Chihuahua. Para mí era muy importante que mis papás lo conocieran, porque como nos habíamos conocido de una forma no regular, no tradicional. Para mí era muy importante que mis papás lo conocieran. Entonces, primero nos conocimos aquí en Chihuahua, pero a las semanas fuiste a Cuauhtémoc y ya conociste a mis papás, a mi familia. Y recuerdo mucho que mis papás estaban muy abiertos a eso, lo cual a mí me sorprendió muchísimo, porque yo pensé, no, van a pensar que algo está mal, que no, pero no, ellos lo aceptaron, le dieron la oportunidad de conocerlo y pues sí, o sea, las cosas se dieron y ahora estamos casados. ¿Y con la familia de él? ¿Cómo era? Bueno, con mi familia, la primera vez que conociste a familia, una vez que te invité a comer, ¿verdad? Sí. Sí, yo venía de un viaje y de ahí me pasé a tu casa y conocí a su papá, sus hermanas. Pues yo me he sentido muy bien siempre. Me acuerdo mucho que se les hacía muy interesante que él llevaba a una muchacha a la casa porque él nunca había llevado a alguien a conocer a sus papás. Entonces eso para mí era ya, o sea, sí soy importante para él. Y su familia pues se portó muy bien conmigo. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Y también en la boda,
o sea, para ellos era muy diferente porque iba a ser en Cuauhtémoc, iba a ser en una iglesia menonita. Ajá. ¿En Blumenau? Sí, en Blumenau. Okay. Ajá. Entonces, sí tuvimos todo en español, pero Ajá. pues sí conocieron mucho, o sea, su tía vino de Juárez, sus tíos vinieron de Juárez. Ajá. Los llevamos al Museo Menonita para que conocieran y a sus hermanas pues también las llevamos al museo y siento que sí han estado muy abiertos a conocer más de mi cultura, pero también aceptaron nuestra relación, aceptaron. Yo siempre me he sentido muy en casa ahí. Ah, qué bueno. Sí. ¿Este tipo de relación es común hoy en día? No realmente, sí hay varias parejas, pero no, especialmente en lo tradicional, pues no se ve bien, o sea, no lo aceptan. Pero, no, pues no es común. Ajá. ¿Y en el pasado? No, menos. Menos en el pasado. Sí. ¿Y piensan que en el futuro van a hacer más relaciones interculturales? Sí, sí, yo también pienso. Sí, va a ser, es inevitable. Ajá, exacto. Sí. Ajá. Sí. Sí, porque ya se están mezclando más y más en escuela, iglesia, con los amigos. Sí, es inevitable. Sí. Ahora ustedes viven en Ciudad Chihuahua. ¿Qué era la motivación para mudarse? El esposo. No me quedaba de otra. No, pues Andrés es de aquí, entonces sí lo habíamos hablado, bueno, sí hemos hablado de que nos conviene estar aquí o en Cuauhtémoc o en algún otro lugar, pero por ahora, por el trabajo y todo de Andrés, estamos aquí. Exacto. ¿Cuáles son las dificultades y oportunidades de la vida en la ciudad? Pues oportunidades, hay muchas más oportunidades. Por ejemplo, si me gustaría seguir estudiando, aquí lo podría hacer muy fácil, hasta, o sea, en línea o ir a la escuela. También cursos, pues hay muchas más facilidades. ¿Qué más? Dificultades, el tráfico. Dificultades, sí. No me gusta manejar en el centro. Sí lo hago porque tengo que, pero sí, manejar la rapidez o no sé cómo se diga, there's so much more rush here, o no sé, la vida es más lenta en Cuauhtémoc que en los campos. Pero me acostumbré muy rápido. De hecho, le dije hace algunas semanas a Andrés de que por mí nos podemos quedar aquí, o sea, no necesitamos buscar opciones en Cuauhtémoc o en algún otro lugar, porque yo soy feliz aquí. Y pues no sé qué otras dificultades hay. A mí es lo que me sorprendió, que se adaptó muy rápido. Es en vivir en poco espacio. Aquí en la ciudad hay mucha gente. Las casas están muy cerquita una de otra. Sobre todo donde vivimos están muy cerquita las casas. Sí, tenemos vecinos. Y eso no. En la casa de mis papás no, en ningún lado hay vecinos. Entonces, sí, eso sí, estoy de acuerdo. Pero es muy interesante, en nuestro fraccionamiento todos trabajan, entonces a las 8 de la mañana ya no hay nadie, yo me quedo sola con los perros, porque hay muchos perros. Y ya, o sea, en la tarde regresan. Lo que hicimos nosotros en nuestro primer mes de casados, fuimos y les llevamos galletas para que nos conocieran. Porque sí queríamos ver quiénes eran nuestros vecinos, pero que ellos también nos conocieran. Entonces sí hemos tenido contacto con ellos. Lo cual creo que era sorprendente para ellos, tanto como para nosotros. Pero eso sí es algo, y la casa es muy reducida, pero para nosotros dos es más de lo que necesitamos.
Hoy en día es común para menonitas a mudarse a Ciudad Chihuahua. ¿Por qué o por qué no? No es común más que para los estudios. Si vienen a estudiar aquí, pues si buscan ir, rentan una casa y ya se están aquí el tiempo de sus estudios. Pero yo creo que, de hecho no sé de ningún menonita que se haya quedado aquí. Todos se han regresado a seguir trabajando allá o seguir o hacer como el dentista que platicaba ahorita, que él estudió aquí, pero ahora se fue a hacer su consultorio allá. Y así, de hecho no sé de ninguno que se haya quedado aquí. Y hay una razón que no se quedan o hay algo en el pasado que pasaba que... Yo creo que nomás por la facilidad, o sea, ya aquí hay mucha competencia, eso es uno, ¿no? Entonces, allá todavía no hay competencia. Igual, regreso al ejemplo de mi amigo que es dentista. Bueno, a donde él fue a poner su consultorio no hay ningún consultorio, entonces él va a ser el único dentista para la colonia Swift. Entonces, yo pienso que es más bien la facilidad de regresar y hacer allá su... Y ya está conocido en la comunidad. Exacto. Exacto. Sí. Pero a ver, ¿de cuál dices? ¿De poniente, oriente, para izquierda? ¿Qué ha aprendido sobre la otra cultura durante su relación? Sí. Aquí yo puedo contestar primero. Sí, yo pienso un poco. Bueno, las reuniones familiares son muy grandes. Muy grandes y yo no estoy acostumbrado, nunca estuve acostumbrado. Incluso en mi familia mexicana en Aguascalientes, aunque sí son muchos primos y tíos, no se compara al tamaño de las reuniones que me han tocado con Verónica. También el idioma ha sido, desde el principio yo creo fue la diferencia más grande que noté. El idioma Plotich pues nunca lo había escuchado en mi vida, ni sabía que existía. Sí sabía porque conocía a David Heide en la escuela, que era un alemán bajo, pero no tenía ni idea de cómo sonaba, qué palabras eran. Ahora he aprendido un poquito, ya he casado, pero es mi meta ya poder hablarlo, por lo menos cuando tengamos niños, ya hablarlo bien con ellos. En ese aspecto es muy importante para mí. Otra cosa que sí he notado diferencia es que gente de la cultura menonita es más reservada, y el mexicano cuando nota a alguien que es muy reservado cree que es algo por conducta del mexicano, o sea, si él es reservado es porque de seguro o se enojó conmigo, o porque no le caigo bien, o porque no le parece que yo esté aquí. Pero no, es que es un aspecto cultural. Curiosamente Verónica no lo tiene, ella y en su familia no lo tienen mucho, pero en general sí se nota mucho desde la forma de saludar. Para el mexicano es muy común, aunque conozcas muy apenas a la persona, saludar, con mujeres saludar de beso, un abrazo. Y con los menonitas es un poquito más difícil eso, es un poquito más cerrado. Mucho más cerrado. Bueno, reitero, yo crecí ya muy involucrada en la comunidad mexicana, con la cultura mexicana, pero casándome, algo que fue muy diferente para mí fueron las horas de comida. Andrés desayuna a las 8 de la mañana, 7:30, 8 de la mañana, y no come hasta las 2, y yo ya me estoy muriendo de hambre. Y yo no entiendo cómo le hacen. Entonces la hora de comida ha sido algo, fue algo que me tuve que adaptar. De los menonitas sí, también desayunamos a las 8, pero comemos a las 12. En mi familia comíamos a la 1. Entonces, eso fue una cosa.
estoy acostumbrada a hablar español, pero siempre tener que hablarlo sí también ha sido algo de un reto. Y pues, ¿qué más? Otra cosa que también es llegar tarde. Las primeras veces que teníamos una reunión con la iglesia, bueno, íbamos a la iglesia empieza a las 11, bueno, a las 11:30 apenas están empezando. Y para mí era, o sea, en nuestra iglesia en Blumenau a las 10, y si no estás a las 10, pues ya empezaron sin ti. Otra cosa también, si íbamos con amigos o si vamos con amigos de la iglesia, nos dicen a las 8, pero me dicen, no, you have to go there fashionably late, porque a las 8 todavía ni el host está listo para que llegues, o sea, apenas está empezando a listar todo. Sí. Entonces, yo crecí con un papá muy estricto en eso. Siempre llegar a tiempo era llegar 10 minutos antes o 20 minutos antes. Entonces, eso fue algo que me tuve que adoptar. Yo no estoy diciendo que todos los mexicanos son así, claro que no, igual como no todos los nonitas tenemos cosas que hacemos así, pero sí es algo que noté y que sí también fue un culture shock, o no sé cómo decirlo. Sí, es que en la cultura mexicana, en temas profesionales y de trabajo, sí es importante la puntualidad. Sí se trata de mantener siempre el compromiso de la hora. Sí. Pero en temas ya fuera del trabajo y fuera de lo profesional, ya en lo social, es común llegar tarde. Es como un convencionalismo social donde el anfitrión necesita un cierto tiempo para estar listo, sean 10, 15 minutos. Y uno llega 10, 15 minutos tarde como una... darle la oportunidad de que realmente tenga todo preparado. Entonces, a lo mejor es algo que no está explícito, pero es algo tácito y que se entiende en la cultura mexicana. Entonces, por eso, para temas sociales y de citas de amigos o reuniones informales, se usa mucho la impuntualidad por eso. Sí, exacto. Sí. Así, ¿hay similares entre las culturas? ¿Y cuáles son? Sí hay. Pues sí hay, pero similaridades, no sé. Bueno, en el caso de mi familia, nosotros no somos mucho de celebrar, por ejemplo, Navidad. Navidad nosotros la cena la hacemos a las 5 o 6 de la tarde y ya para las 8 de la noche, 9 más tardar, ya se acabó la celebración de Navidad. Que sí, Y veo que en la familia de Verónica, ellos lo hacen a mediodía y después se come faspa y ya para las 8 de la noche también ya se acabó. Eso se me hizo algo muy similar. Sí, también estoy de acuerdo que la familia de Andrés tiene muchas cosas que no son tanto mexicanas, o sea, no son mucho de fiesta, ni de parranda, ni de hacer cosas hasta las 2, 3 de la mañana, y eso es muy mexicano. Entonces, nuestras familias en ese aspecto son muy similares, y pues, porque la familia de ti es quizás más mexicana que la mayoría de los menonitas, y al revés para Andrés. Sí, exacto. Exacto. El nombre de este proyecto es Rebeldes, Exiliados y Mediadores. ¿Cuál de esas palabras usarán para describir sus interacciones transculturales y por qué? A mí me gusta bueno, ya había leído la pregunta y estuve pensando y pensé en la palabra rebeldes con mis papás, porque ellos fueron rebeldes en salirse de la iglesia tradicional, de los menonitas tradicionales, en sacar en meter a sus hijos en una escuela incorporada a la SEP, en una escuela donde aprendían idiomas. Entonces la palabra rebelde sí
sí, it stands out there, o sea, sí. Sí, ajá. Entonces, bueno, y la palabra mediadores me gusta mucho, porque realmente eso es lo que deberíamos de estar haciendo, ¿no? O sea, somos dos culturas que estamos viviendo en este país, que estamos usando las mismas cosas, queremos las mismas cosas. Entonces, me gustó mucho esa palabra también porque pienso, sí, deberíamos de ser mediadores entre esas dos culturas. Explicar las cosas, hacernos entender, o sea, tu opinión es así, ¿por qué? Ok, la mía es así, ¿por qué? Y ser mediadores en todo eso. Sí. ¿Para ti? No, pues me adhiero a la respuesta de Verónica. No sé qué añadir que la haga mejor. Sí. De acuerdo. Sí, qué bueno. Qué bueno. Para ustedes, ¿cómo serán las interacciones entre comunidades en el futuro y qué deseos tienen para los encuentros transculturales en el futuro? Pues a mí me gustaría que fueran más interacciones, o sea que igual regreso a mi respuesta anterior de que nos demos cuenta de que vivimos aquí juntos, de que queremos lo mejor para México, queremos que deberíamos de trabajar juntos, o sea, deberíamos de quitar esas palabras de menonita, de mestizo, sino decir mexicanos, o sea, todos somos mexicanos, todos queremos ver el futuro mejor para México, para nosotros como personas. Y pues espero que nuestra relación también pueda ser un ejemplo de que no hay nada de mal casarse con una persona de otra cultura, o sea, de que puede salir algo bueno de eso. Sí, no sé. ¿Tú? Sí, pues sí se está abriendo la comunidad cada vez más. Sí. De hecho, creo que, no sé si este año haya sido unos años récord donde más estudiantes de los campus hay aquí en Chihuahua. Sí. Son decenas o docenas. Sí, hay varios. Ya son varios. Y es únicamente cuestión de tiempo. Tener la apertura tanto de mexicano, que yo sí lo he visto que hay, se tiene en buena estima a la cultura menonita, y igualmente de los menonitas hay más apertura, sobre todo para Chihuahua, que como Cuauhtémoc ya hay una relación de cierto modo ya establecida, con Chihuahua es lo que se está abriendo más. Pues muchísimas gracias por compartir sus historias hoy y por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias.